Este nuevo tema, llamado series de tiempo multivariadas estacionarias, se parece mucho al primer tema. Fíjate acá arriba, aquí tenemos series de tiempo estacionarias, pero son de tipo univariado. Acuérdate del MA, del AR y demás. Esos son procesos univariados. Lo que ahora vamos a estudiar son los procesos multivariados. Y fíjate, siguen siendo estacionarios. O sea, eso que hemos supuesto en el primer capítulo para modelos univariados, lo vamos a seguir suponiendo ahora en este capítulo, pero para modelos multivariados. Vamos a usar entonces nuestra pizarra, así que vamos un rato a la pizarra. Y el día de hoy vas a tener dos actividades, una cortita y una no tan cortita. Entonces te pido que estés atento a ambas actividades y voy a hacer algunas preguntas, por lo menos dos, y puedes ganar puntos extra. Así que atento con eso. Hoy día se juegan 2 puntos extra y se juegan también dos actividades de clase. Una cortita que realmente es simple y otra que hay que pensar un poquito para resolverla, pero no es cosa del otro mundo. ¿Ok? Bueno, con eso en mente, fíjense, lo que vamos a ver ahora se llaman series de tiempo estacionarias multivariadas. En el caso de las diapositivas, bueno, de las láminas estas que, bueno, estoy esperando que aparezca mi lapicito por ahí, que no está apareciendo. Voy a separar estas láminas con el título justamente, que significa serie de tiempo estacionaria multivariada. A ver, creo que ya apareció mi lapicito por acá. Entonces, ese es el capítulo de series de tiempo estacionarias, y tú ya sabes qué significa la estacionariedad, pero ahora son multivariadas. Esa es básicamente la condición. En los apuntes de clase que tú tienes disponible, las series de tiempo estacionarias multivariadas, que son estas, también son conocidas como vectores autorregresivos. Y en muchos libros vas a encontrar justamente esa idea de que tenemos básicamente pues, el capítulo de vectores autorregresivos. Pues son sinónimos. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a usarlos como sinónimos en este curso y por ese motivo, fíjate, también lo voy a indicar así en nuestra pizarrita. Entonces serán STEM, también conocidos como modelos VAR. VAR de tamaño P. La parte AR no es ajena a lo que tú ya sabes. La parte AR es autorregresivo de tamaño P. Lo mismo que un AR, ¿verdad? Pero lo nuevo es esta letra V, la V, o la V dentilabial, que significa vector. Y por eso vamos a volver ahora a un análisis matricial para poder entender cómo funciona un vector autorregresivo, que simple y llanamente es un modelo estacionario multivariado. Cuando tú revises los apuntes de clase, te vas a topar con ecuaciones como esta. Y lo que te dije que vamos a hacer el día de hoy es mucha práctica con modelos matriciales de esa naturaleza. Ahí va un modelo, aquí va otro modelo, etcétera. Hay un montón de modelos que los vamos a trabajar. Y bueno, entonces te pido que estés atento a estos modelitos. Vamos a poner a prueba un poco de tus conocimientos de álgebra matricial otra vez. Digo otra vez porque ya lo habíamos hecho antes, ¿se acuerdan? En ECO 1. Ahora vamos a volver a probar tus conocimientos de álgebra matricial. Entonces, esto llamado vector autorregresivo, modelo VAR, o también una serie de tiempo estacionaria multivariada, tiene la siguiente representación. Vamos directamente al grano. Un modelo VAR, obviamente de tamaño P, sigue la siguiente, o tiene la siguiente representación. Tiene la siguiente representación. ¿Ya? Vamos con calma con la representación. Lo primero que les muestro es que esta serie más o menos empieza así, una letra Y sub T, que la letra Y ya significa para ti algo, un vector básicamente, y el subíndice T es porque estamos trabajando en series de tiempo. Y esto va a ser igual a una constante C, y ahorita te digo cómo funciona, y luego hay algo que es un coeficiente psi 1 en realidad, el cual está acompañado por Y sub T menos 1. Y luego, como es un modelo P, hasta el nivel P, va el psi 2
por yt menos 2 y luego generalizamos el proceso hasta el valor p. Y tengo entonces tita p, yt menos p, y como es un modelo econométrico, al final siempre incluimos el ruido blanco. Estoy hablando en singular por ahora, pero vamos a ordenar las ideas para que esta singularidad se vuelva una pluralidad. Y bueno, quiero que tomes atención en lo que ahora te voy a comentar sobre los nombres de cada uno de sus componentes. Por ejemplo, esto, que es y sub t, ya no es una variable. A partir de ahora se llama vector de variables de interés. De interés, porque es nuestro interés conocer esas variables. De ahí viene el nombrecito de variables de interés. Son las variables endógenas. Tal vez así es más fácil de comprender. Entonces ya sabes que vamos a trabajar con ese tipo de escenarios. El siguiente elemento es la letra C, que típicamente significa una constante, ¿verdad? Solo que ahora esa constante se va a llamar vector de constantes. Vector de constantes. Fíjate que ahora todo es plural, constantes, variables de interés. Vamos a cambiando un poquito el lenguaje. Ahora, lo nuevo es este componente llamado psi, así como psicología, ¿verdad? Es la psi sub 1. Esta letra griega psi es un coeficiente, pero a diferencia de todo lo que tú has estudiado en econometría 1, el coeficiente no es un vector. A partir de ahora el coeficiente es una matriz y recibe el siguiente nombre. Se llama matriz de coeficientes del primer rezago. ¿Ok? Ahora, en serio que esto es realmente un cambio fatal respecto a econometría 1. En econometría 1 tú tenías y que es igual a x beta. Y muchas veces te dije, inclusive te corregí en tu examen y hasta te quité puntos, porque x era una matriz y beta era un vector. Y te dije, se multiplica matriz por vector y nunca al revés. ¿Se acuerdan? El primer parcial fue más o menos así. En este caso, chicos, es al revés. O sea, el beta, que era el coeficiente como vector, ahora es psi, pero es una matriz. Pues te darás cuenta que la matemática que está detrás de todo esto está cambiando también rotundamente. Y luego aparece la variable y. Y la y, pues igual que antes, con celestito lo pongo para que te des cuenta que es. La letra y en este caso significa vector de variables, pero del primer rezago. Es el vector de variables del primer rezago. Está de más decirte qué significa esto, ¿no? Pues si estaríamos escribiendo con rojo, sería básicamente la matriz de coeficientes del segundo rezago. Y obviamente la letra y, sub t menos 2, sería el vector de variables del segundo rezago. Entonces así vamos avanzando y nos vamos a la derecha. Y a la derecha tienes esto, que significa por lo tanto matriz, otra vez es la matriz, de coeficientes del rezago P. Del rezago P. O del pésimo rezago, depende cómo quieras leer. Y obviamente la última letra y sub t menos P es el vector de variables. Vector de variables del rezago P o con P rezagos. Con P rezagos. Ya, o sea, eso es lo que está cambiando. Y al final, la letra E ya no es solamente un ruido blanco. Ahora va a ser el vector de ruidos blancos. Esa es la lógica de un modelo VAR. Por eso, ahora es multivariable. Entonces, les digo, ¿no? Que como es un modelo multivariado, cuando tú lees el libro sobre modelos VAR, lo primero que te comentan es una crítica hacia los modelos univariados. Te dicen que los modelos univariados normalmente no son la base de ninguna teoría. No hay ninguna teoría económica
que se basa en un modelo univariado, porque todas las teorías económicas siempre son sujetas de modelos multivariados. Por ejemplo, que si hablas del mercado, por lo menos tienes dos variables, precio y cantidad. Si hablas de la teoría del consumidor, tienes también por lo menos pues muchas variables. La recta presupuestaria con ingreso, precio y cantidad, la curva de utilidad con útiles y las cantidades demandadas. Si hablas de la empresa con la función de producción, por ejemplo, tienes la cantidad producida en función de los factores productivos, tienes trabajo capital, etc. El modelo que quieras analizar en economía siempre es multivariado. Entonces, la econometría de series de tiempo no podría ser ajena. No podría quedarse solamente con modelos ARMA o ARIMA, ¿verdad? Por eso es que aparecen esos modelos VAR como una alternativa para estudios más avanzados. Entonces, el modelo VAR tiene muchas variables. El tamaño P puede ser muy largo, tan largo como la propia serie de tiempo. En este contexto, señores, la pregunta que les hago a ustedes, ¿cuál será el modelo VAR más pequeño que hay? ¿Quién se anima a proponer cuál será el modelo VAR más pequeñito que podemos diseñar o trabajar? ¿Quién levanta la manito o, pues bueno, prende su micrófono, que para el tema es lo mismo? Claudia Barrios. Bien, Claudia, ¿qué nos dices tú? ¿Cuál será el VAR más pequeño, Claudia? Sería YT igual a el vector de constantes más la matriz de coeficientes de primer rezago por el vector de variables de primer rezago más el valor, más el vector del ruido blanco. Ya. ¿Cuántas variables le pones? Porque es modelo multivariable. Y son de 3, Ya. 4. ¿Cuatro? ¿Tres o cuatro? ¿Tres o cuatro? Decídete, Claudia. De eso depende tu puntito extra, ¿eh? 3. Tres, Claudia. Ok. ¿Qué dice Alejandro Ausa? Y luego Gabriel Saavedra. Veamos. ¿Quién se gana el puntito extra? Estaba pensando que como es multivariado, Ujú. sería 2. ¿Cuál sería la respuesta completa? Si la pregunta es, ¿cuál es el modelo VAR más pequeño? Al bar 2. O ¿Qué sea, bar. más? Ay, ¿qué más? Completa la respuesta. ¿Eh? La pregunta es, ¿cuál es el VAR más pequeño? La respuesta completa es, dale Alejandro, última oportunidad. O sea, sería YT igual a C más Si1, YT menos 1 más Si2, YT menos 2 más el vector de ruidos blancos. Y ya, y con dos variables, ¿verdad? Sí. Ya, a ver, vamos. La siguiente persona es Gabriel Saavedra. Vamos, Gabriel, ya has escuchado dos respuestas. ¿Qué Sí, dices tú? profe, yo pienso que el más pequeño es el bar 4 para poder armar una matriz 2 por 2 tal vez. Ok. Alguien más estaba con mano levantada y la ha bajado. Sí, yo, profe, Sí, chévere. tenía la misma, tenía la misma respuesta que Alejandro. A ver, dime, ¿cuál sería? Un modelo VAR de 2, que sería el vector de variables de interés y T, que es igual al vector de constantes más la matriz de coeficientes del primer rezago, el vector de variables de primer rezago más matriz de coeficientes de segundo rezago, vector de variables de segundo rezago más el vector de ruidos blancos con sus dos variables. Ok. A ver, hasta ahora, chicos, lastimosamente nadie me dio la respuesta correcta. ¿Alguien más se anima o les doy yo la respuesta? ¿Qué opinan, chicos? Han escuchado ya 4 o 5 respuestas. Bueno, por ahora, lastimosamente, ninguna es correcta. ¿Cuál sería el bar más pequeño? Alejandro Rodríguez, te escuchamos. Ya, profe. Yo estaba pensando en un bar en,
donde o sea, el vector variable interés sea YT, pero T sea 0. No sé si se puede. No, es que depende del tiempo, ¿no? Bien, les voy a dar la orientación entonces. Fíjense, cuando estamos en este esquema, a ver, ¿qué te muestro? Aquí, por ejemplo, tú sabes que la variable Y tiene muchas variables de interés. Y como dijo hace rato Alejandro Ausa, muchas pueden ser, pues muchas, 5, 20, 5,000, un Google de variables. ¿Ya? Es muy grande el número. Pero el más pequeño, ¿cuál es? Pues ahí sí, rescato lo que dijo Alejandro. Un vector pequeño tendría mínimamente 2 variables. Ese es el primer punto. Así que ahí va la primera idea. El var más pequeño debe tener 2 variables. Pero el largo que tiene el var más pequeño, ¿por qué tendría que ser 2? Porque es lo que me han respondido hasta ahora. Un var 2. ¿Qué acaso el var 1 no es más pequeño que el 2? Y es que la respuesta es esa. En la cola que tiene el modelo var, la más larga es obviamente el tamaño P. Ya donde P puede ser, digamos, 50. Sería un var 50, por lo tanto. Pero el más chiquito que el 50 es obviamente el 49. Más pequeño que 49, 48 y así sucesivamente. Más pequeño que 2 es el var 1. Entonces, fíjense, la respuesta a la pregunta de ¿cuál es el var más pequeño? Es la siguiente. Vamos a poner aquí como ejemplo. Ejemplo 1. El var 1, pero con 2 variables. Ese es el modelo var más pequeño que existe. ¿Me dejo entender? Eso porque en serio les pregunté a los que me estaban respondiendo y he seguido con la mirada lo que me comentaban y decían el vector, el otro vector de constantes, leían hasta aquí y me parecía genial, pero no sé por qué introducían este valor. Con eso ya arruinaban la respuesta. Y claro, al final siempre aparece el ruido blanco, pero no tenías que haber incluido este. ¿Ya? Bien, entonces, con esa pregunta ya saldada, veamos qué pasa. El modelo var 1 con 2 variables, como es el más pequeño que existe, fíjate cómo funciona. La ecuación, vamos a empezar escribiendo la ecuación. La ecuación del modelo var con 2 variables será y sub t, que es igual a c, más psi 1, y sub t menos 1 más sub t. Ahí es el var 1 con 2 variables. Pero no es suficiente con escribir esa ecuación, ¿verdad? Aunque digamos que es un sistema matricial. Tengo que escribir la matriz. Bien, entonces a continuación voy a escribir la matriz. Voy a usar 2 variables, la variable x y la variable w. ¿Ya? Entonces tengo aquí la variable x y la variable w. Estas dos generan el primer vector llamado y. ¿Te das cuenta? Este vector y de acá es este vector, que tiene 2 variables, x y w. Luego viene la constante, ¿verdad? Que es el vector de constantes. Entonces lo escribes como si fuera igual a la constante de x y la constante de w. Y listo, ahí están las constantes como vector. Luego aparece la matriz de coeficientes del primer rezago, o sea, psi 1, ¿verdad? Que psi 1 está acá definido con color rojito para que sea más visible. Y este valor de psi 1 lo anotamos como si fuera psi 11, psi 12, psi 21 y psi 22, ¿ya? Porque esa es la matriz que acompaña al vector, y el vector es y sub t menos 1. Entonces, fíjate, tú ya conoces cuánto vale y sub t. Este y sub t vale x y w. Pero ahora te digo que vamos a trabajar con y sub t menos 1. Y como tú ya conoces y, ya conoces y sub t menos 1 también. Porque el valor va a ser equivalente a x, pero con un rezago, ¿verdad? X está ahí. Viene de acá por si acaso. Y el otro valor será w. Entonces w aparece también, pero con un rezago. Y al final terminamos todo indicando el vector de ruidos blancos, tal como lo indica su descripción, vector de ruidos blancos. Y el vector de ruidos blancos entonces es más, abres, el ruido blanco para X, por ejemplo, y el ruido blanco para W. Y voilà, ahí tienes tu sistema matricial de un modelo var 1 con 2 variables. Sin embargo, jóvenes,
Ahí tú tienes dos formas de ver la misma cosa. La primera forma es esta, ¿no? Que es la resumida de un sistema matricial. La segunda es el sistema matricial en sí. Pero no te olvides que cualquier sistema matricial es en sí mismo un sistema de ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es escribir la primera ecuación, que es la fila número 1, y luego voy a escribir la segunda ecuación, que es la fila número 2. Y fíjate cómo funciona. La primera ecuación nos dice que x sub t es igual a la constante de x más, ojo con esto, se multiplica fila por columna, ¿verdad? Entonces, ojo con tus capacidades de álgebra matricial, ¿no? Tienes que recordar todo eso. Al multiplicar te va a quedar el phi 11 por xt menos 1 más el phi 12 por wt menos 1. Y luego si sigues con la primera fila, el último término a incluir será e sub t de x, un ruido blanco para x. Ahora la segunda fila, es la segunda ecuación, esa corresponde a ¿qué? A wt, tal que ese es igual a cw más phi 21 por xt menos 1 más psi 22 por wt menos 1 y más e sub t de w. Y listo. Este es el sistema de ecuaciones que está detrás del modelo VAR. ¿Ya? Ahora sí les vuelvo a preguntar. Si el VAR 1 con dos variables es el modelo VAR más pequeño, ¿cuál será el siguiente más pequeño? ¿Te das cuenta, no? Si este es el más pequeño, ¿cuál será el penúltimo más pequeño? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál será el otro VAR? Sería el bar 2, ¿no? Y respondan completo, ¿ah? Ojo, ¿ves el nombre completito, Nicolás? Dice VAR 1 con dos variables. ¿Cuál sería tu respuesta? Tenemos a Sergio Echeverría levantando la mano. Veamos, Sergio, ¿qué nos dices? Profe, yo estaba pensando tal vez un bar 1 con 3 variables. Perfecto. El siguiente VAR puede ser tranquilamente un VAR 1 con 3 variables. A ver, bueno, no tengo mucho espacio aquí, pero tal como Sergio nos comenta, voy a irme a una nueva lámina. Y aquí vamos a correr el VAR 1 con 3 variables, que es el siguiente más grande, ¿no? O el último más pequeño. Ponemos aquí Sergio Echeverría. Y es el ejemplo del VAR 1 con 3 variables. Ya saben, completo siempre, por favor, porque tienes que especificar cuántas variables tienes y además tienes que especificar de qué tamaño es el VAR. VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR P, que sería el caso. Bien, escribimos entonces con calma cómo es el VAR 1 con 3 variables. Para empezar, ya sabes, y sub t, que es igual a C, el vector de constantes, más psi 1, la matriz de coeficientes, por yt menos 1, el vector del primer rezago, y más e sub t, el vector de ruidos blanco. Lo voy a agrandar para que lo veas mejor. Y ahora voy a traducirlo a un sistema matricial. Voy a seguir usando las mismas variables de ese rato, x y w, y voy a añadirle la letra z. Ahí voy a tener 3 variables. Tengo entonces x, w y ahora z. Ahí están las 3 variables. Y estas representan la y, ¿verdad? O sea, esto. Y es todo esto. Es el vector de las variables de interés. Entonces, escribes ahora el vector de constantes. La constante de x, la constante de w y la constante de z. ¿Ya? Luego le sumas psi 1, que tiene que ser una matriz cuadrada para multiplicarse con un vector. Entonces, psi 1 tendrá que ser psi 11, psi 12, psi 13, psi 21, psi 22, psi 23, psi 31, psi 32, psi 33. Y está asociado a la variable con un rezago. Tú ya conoces la variable, hay que rezagarla nada más. Y rezagarla significa x
t menos 1, w t menos 1 y z t menos 1. Cerramos la llave del vector y al final te va a quedar el último vector de ruidos blanco. El ruido blanco para x, el ruido blanco para w y finalmente el ruido blanco para z. Y ahí está todo nuestro esquema. Ese es el siguiente var más pequeño, el var 1 con 3 variables. Y bueno, tal como te lo he mostrado antes, tenemos entonces el sistema de ecuaciones de este var 1 con 3 variables. Este lo voy a poner a continuación. Bueno, ya sabes lo que voy a hacer, ¿no? Es xt, que es igual a la constante de x, más fila por columna, ¿no? Siempre respetando eso. Psi 11, x t menos 1 más psi 12, w t menos 1 más psi 13, z t menos 1 más e sub t de x. La siguiente es w. Y w es igual a c de w más psi 21 x t menos 1 más psi 22 w t menos 1 más psi 23 z t menos 1 más e sub t de w. Y la última ecuación será z. Zt es igual a c de z, la constante z, más psi 31 por x t menos 1 psi 32 w y psi 33 z más t de z. Y ahí tienes el sistema de ecuaciones del siguiente var más pequeñito. Bien, y ya están entrando entonces en sintonía con lo que vamos a hacer en este curso. Por lo menos hasta el primer parcial, que es el día jueves, vamos a, pues, fomentarte que vayas mejorando tu análisis matemático. ¿Ok? Les vuelvo a preguntar. El más pequeño es el var 1 con 2 variables. El siguiente más pequeño es el var 1 con 3 variables. ¿Cuál será el siguiente más pequeño que esos dos? ¿Qué opinan? Alejandro Ausa. El siguiente más pequeño sería el var 1 con 4 variables. Hay otro más pequeño. Hay otro más. Ajá. Dale. Te doy una oportunidad más, Alejandro. En cola está Gabriel y luego Sergio. Dale, Alejandro. Puntito extra, ya sabes, sirve unos puntitos extra. No se me ocurre. Ah, ok. Ya, gracias, Alejandro. Vamos con Gabriel Saavedra. Gabriel, ¿qué dices tú? ¿Cuál es el siguiente var más pequeño? Tal vez sería el var 2 con 2 variables. Exacto. Bien, Gabriel Saavedra. Así que siguiente caso. Gabriel Saavedra. El siguiente caso, chicos, es el var 2. Ya no es 1, ¿verdad? Ahora es 2. Y estamos reduciendo la variable. Ya no son 3 variables, son 2 variables. Var 2 con 2 variables. Y fíjense que el var 2 con 2 variables lo podemos escribir así. Y es sub t, que es igual a c más psi 1, el vector con un rezago, más psi 2, el vector con 2 rezagos, y más e sub t. Lo que te pido es que desarrolles esto. Quiero que tú generes los siguientes dos pasos. El modelo matricial y luego el sistema de ecuaciones. Y esa va a ser la actividad de clase 1 del tema 3. Ya es la actividad de clase 1 de la unidad número 3. Y bueno, ya te has dado cuenta cómo es que se hace, ¿no? Ya lo hice aquí y lo hice aquí. Pues espero que tú hagas exactamente lo mismo. Que hagas aquí tu representación del modelo matricial y luego ese modelo matricial lo valides presentando el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Esa va a ser tu actividad de clase número 1 del día de hoy. Bueno, son las 5:20.
3, 24, digamos y 25. Camila Guevara, ¿cuánto tiempo necesita para escribir el sistema matricial, el sistema de ecuaciones y subirlo a la plataforma? ¿Qué dices, Camila? Está bien, 15 minutos, profe. Sí, pensaba lo mismo. Ya. Les doy 15 minutos, chicos. Manos a la obra. Ya, voy a habilitar en breve en la plataforma la actividad de clase 1. Entonces, nos vemos 17:40. Gracias, chicos.
Bien, chicos, nos queda un minutito de plazo, pero por si acaso, les voy a aumentar 5 más, por si es que alguien ha tenido alguna demora, ¿ya? Entonces, un minuto más oficial, más 5 extra por si acaso. ¿Listo? Gracias.
Ok, chicos, vamos ahora a dar respuesta al modelo. Entonces, espero hayan concluido. El tiempo fue creo que era adecuado. Y voy a poner una flechita para que justamente vean dónde voy a resolver el caso del var 2 con dos variables. Les adelanto que normalmente hay solo un detalle que hay que tomar en cuenta. Veamos si es que lo tomaron ustedes también. Y les muestro lo siguiente. Bueno, obviamente la ecuación ya está dada. Como son dos variables, voy a usar la variable x y la w, ¿ya? Entonces, mi sistema sería más o menos el siguiente. Y sub t es equivalente a x y a w. Eso está sencillo. Ahora, la letra c, que es equivalente al vector, entonces significa que es el vector c de x, con c de x y con c de w como sus componentes. Ahí tengo c. Luego psi sub 1, ¿verdad? Entonces aparece psi sub 1, que en mi caso psi sub 1 va a ser phi 11, y 12, y 21, y phi 22. Y ese es psi 1. Y y sub t menos 1, pues ya sabes, como y es x y w, entonces eso será x t menos 1 y w t menos 1. Y ahora le añadimos psi 2. Y psi 2 entonces tiene que ser, no puedes usar el mismo coeficiente, ¿verdad? Usa cualquier otra letra. Por ejemplo, alfa 11, alfa 12, alfa 21 y alfa 22. Porque si usas la misma letra, sería incoherente, matemáticamente hablando. Y luego, y sub t menos 2, que es equivalente a las variables con dos rezagos. O sea, x, t menos 2, y luego w, t menos 2. Y al final aparece el ruido blanco, que bueno, ese es sencillísimo. El ruido blanco es E sub t para x y E sub t para w. Y ya. Ese es nuestro sistema matricial, el modelo matricial. Y ahora el sistema de ecuaciones, que te das cuenta que es más sencillo aún. Te sale que x es igual a la constante de x más phi 11 por x t menos 1 más phi 12 por w t menos 1 más alfa 11 por x t menos 2 más alfa 12 por w t menos 2 y al final el ruido blanco que es E sub t de x. Ahí está la primera ecuación. Y luego la segunda ecuación es wt, que es igual a la constante w, más phi 21 x t menos 1 más phi 22 wt menos 1 más alfa 21 x t menos 2 más alfa 22 wt menos 2 y al final el ruido blanco para w. Y listo. Esa era tu actividad. Entonces, te dije al principio de la clase, ¿no? Vamos a probar tus capacidades de álgebra matricial. Y claro, en álgebra matricial sabes perfectamente bien que la ecuación no puede tener dos coeficientes iguales. Por eso es que uno puede ser psi, por ejemplo, y el otro puede ser alfa. O la letra que tú quieras. Hay 26 letras del alfabeto griego, cualquiera te sirve. Entonces, ahí vamos. Ya sabes que es un var el más pequeñito y un var más grande, etc. A partir de este punto, ya puedes escribir el var que quieras en el número de variables que tú veas conveniente y también con el número de rezagos que te permita optimizar la función. Y esa es la idea, ¿ok? Ahora, dado que ya conoces qué es un modelo var, a veces cuando tú lees los libros básicos de econometría, te ponen el siguiente ejemplo. Te dicen, un modelo var es como una familia, te dicen. ¿Ok? ¿Una familia cómo? O sea, ¿cómo, no? Pues
fíjate, analizas a la variable X, la cual está siendo influenciada por su pasado. Y también depende, digamos, de la variable W en su pasado y también, digamos, de Z, en el pasado de Z. Y luego te pones a pensar en la variable W. Y W se ve influenciada por X, obviamente, por sí misma y también por la otra variable Z. Y luego ves cómo funciona Z. Y Z se ve influenciada por X, por W y por sí misma. Y eso es más o menos el comportamiento de una familia. Ahora, ¿por qué una familia? ¿Por qué en los libros, en algunos libros básicos, te dice que un bar es como una familia? Pues piensen en esto, ¿no? Piensen, chicos, en que X es, por ejemplo, el papá, W es la mamá y Z es el hijo o hija, ¿ya? La criatura. Pues fíjate, lo que pasa con el papá en el pasado le afecta al presente, ¿no? Hagamos una cosa, ¿no? Supongamos que el papá de esa familia, el día de ayer, se ha resfriado, ¿no? Porque se ha mojado y hacía frío, etcétera. Se ha resfriado y por lo tanto, ¿qué pasa el día de hoy? Pues continúa resfriado. Lo que le pasa en el pasado afecta a su presente. Pero ¿qué hubiera pasado si la mamá también se resfriaba? Seguramente le iba a importar al papá, ¿no? Porque el papá de esta familia también se siente preocupado por que le pase a la mamá algo. ¿Y qué pasaría si el hijo está resfriado o la hija? Pues cuando el hijo o hija está resfriado, también le afecta al papá porque los papás se preocupan porque sus hijos estén siempre con buena salud. Por lo tanto, lo que le pasa a la familia le afecta al papá. Sin embargo, esa misma relación tú ves con la mamá. Si tú ves la mamá, lo que pasa con la mamá le sigue afectando a sí misma, pero si algo le pasa al papá, algo bueno o malo, pues ese algo también le afecta a la mamá. Y si algo le pasa al hijo, lo que sea que le pase, también le va a afectar a la mamá, ya sea algo positivo o negativo. Y piensa en los hijos, ¿no? El hijo o la hija aquí. Si algo le pasa al papá, le afecta al hijo o hija. Si algo le pasa a la mamá, le afecta al hijo o a la hija. Y si este hijo o hija, pues, tiene algo del pasado que le va a afectar, pues simplemente le afecta y punto. Entonces, ¿qué es lo que ves en un modelo VAR? Que hay múltiples relaciones, interrelaciones le llamamos, ¿no? Porque X no solamente depende de X, ahora X depende de W y de Z. Y al mismo tiempo, W depende de X, de sí mismo y de Z. Y al mismo tiempo, Z depende de X y de W y también de sí mismo Z. Esta es la lógica del modelo VAR. Te fijas, es bastante confuso, ¿no? Porque todos se relacionan con todos. Es bien complicado. Pero con este ejemplo de la familia y con toda la matemática que hemos utilizado para describir el modelo, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo definirías un modelo VAR? Imagínate que tu pregunta de examen es que plantees una definición de lo que es un modelo VAR. Si esa fuera tu pregunta, ¿qué responderías? Vamos a seleccionar a 3 de ustedes para que nos digan qué opinan. ¿Qué será lo que es un modelo VAR? ¿Ok? Vamos a comenzar con la última persona que nos habló, es Saavedra. ¿Dónde está Saavedra? Gabriel Saavedra. Dame un número, Gabriel, por favor. 20. 20. Ustedes son 18, el 2 entonces. Alejandro Rodríguez. Bien, Alejandro. Si te pregunto en tu examen qué es un modelo VAR, y fíjate que tú ya has visto qué es un modelo VAR, has resuelto en tarea qué es un modelo VAR, y te he explicado como una familia qué es un modelo VAR, ¿qué responderías, Alejandro? Que te ayuda a explicar detalladamente, tomando en cuenta varias variables, que hace otra variable, digamos. Ya, ¿Puede ser? más o menos. Estamos construyendo, ¿no? La primera vez siempre es difícil. Puede ser, estamos construyendo la definición. Bien, Alejandro, dame un número, por favor.
15. 15, ok. Ustedes son 18 menos 3. 1, 2, 3. Nicolás Fernández. Nicolás Fernández. ¿Ya has escuchado lo que dijo tu compañero? ¿Qué opinas tú? ¿Qué es para ti un modelo VAR? Según yo sería un modelo que tiene que tiene varias variables y que cada variable es dependiente de las demás. Ok. Nos estás haciendo caso, entonces ponte explicado. Está bien, y estamos mejorando la definición. Nicolás, dame un número, por favor. 7. 7, gracias. Entonces 3 por acá, y más 4 arriba. 1, 2, 3, 4. Alejandro Fernández. ¿Hay cuántos Alejandros tenemos en clase? Hay Alejandro Ausa, Alejandro Rodríguez, Alejandro Fernández. Bueno, Alejandro Fernández creo que ya participó, ¿no? Alejandro Rodríguez entonces tocaría. Hola Alejandro Rodríguez, ¿qué opinas tú? No, profesor Rodríguez participó, perdón, micrófono. Yo creo que es una variable va a ser un modelo de ecuaciones simultáneas que están formadas por un sistema de ecuaciones y que cada una de las variables que están dentro de estos sistemas de ecuaciones depende una de la otra, o algo así. Ok, muchas gracias Alejandro Fernández. Tienes razón, Rodríguez ya participó. Ok, sí, suena bien tu definición. A ver, un hito más plantearemos, ¿verdad? Alejandro Fernández, dame un número, por favor. 7. ¿Cuánto, perdón? 7. 7, ok. Vamos con 2, 4, 6, 7. Jonás Barrera. Jonás, ¿qué opinas? Ya has escuchado varias definiciones de lo que es un modelo VAR. ¿Qué dices tú? Profe, yo podría decir que el modelo VAR vendría a ser un modelo de ecuaciones, que estas vendrían a ser muy reducidas y sin restricciones, capaz. Ya. ¿Qué más? Hay algunas palabras que son clave, que las hemos estudiado antes. Están en las definiciones del curso del primer módulo. Y quizás, como estamos simplemente siguiendo el hilo conductor, valdría la pena recordarlas. ¿Quién se acuerda cuál es la primera definición que hemos trabajado en Econometría 2? ¿Cuál será, chicos? Bueno, por si acaso es un proceso estocástico. La definición 1 que hemos planteado en la primera unidad, la primera semana de clase además, justamente tiene que ver con que lo que estamos estudiando en este curso es un proceso estocástico. Por lo tanto, lo que vemos es justamente un proceso estocástico. Entonces, en este caso, usando todo lo que ustedes han podido comentarnos para plantear una definición, yo les planteo la siguiente. Podemos decir, usando la ecuación más básica, no me voy a la hoja anterior, usando esta ecuación, chicos, ¿qué será un modelo VAR? Pues para mí, por ejemplo, un modelo VAR es un proceso estocástico multivariado, ya usando la terminología de econometría, es un proceso estocástico multivariado donde un conjunto de variables, digamos X y W, el conjunto de variables, depende de su propio pasado, pero también depende del pasado de la otra variable. Y esa sería la definición. Ahora, si lo analizamos con calma, dice lo siguiente, que del conjunto de variables, que es X y W, X depende de sí mismo, ¿no? De su pasado. Pero fíjate lo curioso, X también depende del pasado de W, ¿no? Entonces, las variables contemporáneas están al lado izquierdo y las variables rezagadas están al lado derecho. Ojo con eso. Ahora, ¿qué pasa con W? Pues W depende de sí mismo, ¿no? Ahí está, WT-1. Pero también depende del pasado de la otra variable, que es X. Entonces, esto es lo que nos da una idea de lo que
podemos usar como definición de un modelo VAR, de un proceso VAR. Ya, a ver, vamos con el siguiente ejemplo. Este es el segundo ejemplo, el VAR 1 con 3 variables. Pues en este VAR 1 con 3 variables se aplica lo mismo. Es un proceso estocástico multivariado donde un conjunto de variables, estas tres, dependen de su propio pasado, pero también dependen del pasado de las otras variables. Solo te das cuenta de la segunda parte o la última parte de la definición cuando tú planteas el sistema de ecuaciones, donde ahora es mucho más claro esto, ¿no? Que X depende de X y además depende del pasado de W y del pasado de Z. Luego, W depende de W, pero además depende de X y de Z en el pasado. Y luego Z depende de Z, pero también depende, ¿sabes?, de las otras dos variables que estamos analizando en este caso. Así que es la definición que estamos buscando. Y finalmente, bueno, este ejemplo que les puse de familia dice lo mismo, ¿no? Que el conjunto de variables de un proceso estocástico, etcétera, depende de sí mismo, X con X, W con W, Z con Z, pero depende también del pasado de las otras variables. Al final de cuentas estamos viendo que hay mucha interrelación de elemento a elemento. Hay muchísima interrelación. Y eso es algo de lo más interesante que tienen los modelos VAR. No, por eso este es un capítulo especial, específico, y está plasmado de mucha matemática. Ya, así que vamos a ir con calmita. Y fíjate, además, la lógica de lo que estamos viendo, por ahora, lo que te he planteado a ti es un análisis, primero del nombre, ¿no? El nombre del modelo. Por ejemplo, VAR 2 con 2 variables. VAR 1 con 3 variables. Y en la hoja anterior, el VAR 1 con 2 variables. Lo primero que hacemos siempre es darte el nombre. Después de darte el nombre, lo segundo que te damos es la ecuación resumida. Esta, por ejemplo. O la otra ecuación resumida de un VAR 2, que está ahí. Y claro, estoy seguro que ya has visto la ecuación resumida anterior, ¿verdad? Y luego de darte la ecuación resumida, te doy el sistema matricial, el modelo matricial. Ahí está el modelo matricial. Y para el VAR 2 con 2 variables, pues aquí está el modelo matricial también. ¿Te das cuenta? Esto es lo que estamos haciendo por ahora. Y fíjate, terminamos con ¿qué? Terminamos con el sistema de ecuaciones. Y aquí también con el sistema de ecuaciones. Entonces son 4 pasos que tú tienes que identificar adecuadamente para escribir el modelo. Y lo primero siempre es el nombre, la representación simplificada, el modelo matricial y finalmente el sistema de ecuaciones. Si nos vamos atrás, en el primer ejercicio que te he mostrado, aparece lo mismo. Aquí está el nombre, la ecuación resumida, está el modelo matricial y finalmente el sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué pasaría si te pido que lo hagas al revés? Entonces, imagínate que estoy pidiendo hazlo al revés. No lo hagas como lo hemos hecho por ahora. Nombre, ecuación resumida, modelo matricial, sistema de ecuaciones. Hazlo al revés. Significa que vamos a comenzar con sistema de ecuaciones. Luego de sistema de ecuaciones vamos a pasar al siguiente nivel que es el modelo matricial. ¿Ya? O sea, más o menos esto, ¿no? Empiezo con el sistema de ecuaciones y luego paso al modelo matricial. Y después del modelo matricial vamos a pasar a la ecuación resumen. El nombre ya no tiene mucho que ver porque aquí ya te das cuenta que es, pero ese es el reto ahora, de ahora en adelante. ¿Ya? Y bueno, les pido que lo hagan con calma. Esta va a ser su actividad de clase número 2. Pero es una actividad de clase un poquito pesada, ¿no? O sea, no es como esto que era simplemente aritmética. O sea, sumar, multiplicar, nada más. Y ordenar, claro. Ya no estamos ahora pensando en operaciones aritméticas nada más. Ahora quiero que piensen un poquito en lo que hemos hablado de la definición del modelo VAR. Y también quiero que piensen en cómo pasas del sistema de ecuaciones a un sistema matricial, etc. Y como ejemplo, te voy a proponer, aquí vamos a separar un poquito esto, como ejemplo y como tarea en realidad, porque la vas a hacer hasta el final de la clase, te voy a dar casi 40 minutos para que la hagas. Tu tarea es escribir un modelo VAR 1 con 2 variables.
Ya, esa es la idea. Estamos comenzando con el nombre. Pero fíjate que te voy a dar el sistema de ecuaciones. Y tú ese sistema de ecuaciones lo vas a convertir en un modelo matricial. Y además, fíjate que el modelo que te voy a plantear, tú ya lo conoces. Se llama modelo keynesiano de consumo. Es el modelo keynesiano de consumo. ¿Verdad? Entonces, este modelo keynesiano de consumo, yo sé que tú lo has estudiado, porque has pasado macroeconomía en algún momento. Y como yo también doy en la Universidad de Macroeconomía, entonces conozco perfectamente bien los contenidos de la asignatura. Entonces yo sé que tú sí o sí lo has estudiado. Y cuando tú ves macroeconomía, te das cuenta que el modelo de consumo keynesiano se basa en dos variables. ¿Ya? Las variables con las cuales trabajamos son básicamente el consumo familiar, que le vamos a llamar la letra C de consumo familiar, o de los hogares, también se llama consumo de los hogares, y también el ingreso de esos mismos hogares. Ya sabes, estamos hablando de consumo y estamos hablando de ingreso. Cuando hablas de consumo, es lo que la familia gasta en bienes y servicios. Piensa en tu familia. Tu familia, por ejemplo, compra alimentos, con lo cual se alimentan todos los días y todas las familias hacen lo mismo. Y luego tu familia también, pues, paga servicios, como luz, agua, la educación también. Entonces, todo eso significa para nosotros consumo. Consumo de bienes y servicios. Pero ¿con qué pagan ese consumo? Pues con el ingreso que tienen, digamos, los papás, por decir algo, ¿no? Papá y mamá están aquí y ellos generan el dinero para que la familia pueda consumir bienes y servicios. O sea, el modelo es ese, ¿no? Ahora, tu tarea, que la vas a desarrollar hasta el final de la clase del día de hoy, consiste en analizar el VAR 1 con dos variables del modelo keynesiano de consumo. Te voy a dar la ecuación. Es esta. A ver, ahí para que la veas mejor. Y ya sabes, te doy el sistema de ecuaciones y tu responsabilidad es volver ese sistema de ecuaciones en un modelo matricial. Empezamos con la primera ecuación. Bueno, como es un modelo VAR con dos variables, VAR 1 con dos variables, son dos ecuaciones. Aquí va la primera ecuación. Decimos que el consumo es igual a una constante llamada, digamos, alfa 0, ¿ya? Más alfa 1 por la otra variable, y sub t, que es el ingreso. Y luego, como es un modelo VAR 1, necesitamos un rezago, ¿no? Entonces, alfa 2 por el consumo rezagado, más alfa 3 por el ingreso rezagado. Y a eso le añadimos E sub t del consumo, o sea, el ruido blanco del consumo. Esa es la primera ecuación. Ahora, la segunda ecuación es del ingreso de la familia, lo cual es igual a gamma, bueno, no gamma, que sea beta, ¿no? Beta 0, la constante, más beta 1 por el consumo en el tiempo t, más beta 2 por el consumo t-1, más beta 3 por el ingreso t-1, ese t no se nota bien, ¿no? t-1, ahora sí, y luego el ruido blanco del ingreso. Y esto, jóvenes, es el modelo keynesiano de consumo ampliado para poder ver la interacción que existe entre el pasado de las costumbres de consumo y el presente, y además entre el pasado del historial de ingresos de la familia y el consumo del presente. Así que ese modelo no es inventado, ¿no? Es un modelo verídico que funciona y está en los libros de macroeconomía, obviamente no macroeconomía básica, sino macroeconomía dinámica. Pero ahí está, sigue siendo el modelo keynesiano de consumo. Entonces, tienes a partir de ahora hasta el final de la clase para hacer tu ejercicio. Y se va a llamar AC2, ¿no? O sea, la actividad de clase 2. Dice tarea, voy a borrar esa tarea, se va a llamar actividad de clase 2. Y si lo haces rápido, te puedes desconectar de la clase, no pasa nada. Y si no, pues me acompañas, voy a estar hasta la hora final de clase para resolver este ejercicio. No lo voy a resolver yo, por si acaso, hoy no. Mañana sí lo voy a resolver.
Hoy te toca a ti resolver. Piensa bien, analízalo con calma. Y bueno, cualquier duda o comentario lo vamos a ir discutiendo hoy muy escuetamente, pero mañana de forma amplia. ¿Ok? Entonces eso es. ¿Ya? Procedan por favor con su ejercicio. Si lo terminas rápido y bien, ya sabes, te puedes desconectar. Y si no, nos acompañamos un rato más. Gracias chicos. Cualquier cosa estoy atento en el micrófono.